Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 74. Habían pasado 6 semanas desde el 25 de mayo, cuando se dejó sin efecto la prohibición de exportar el oro y la plata en monedas, de modo que pudieran fluir a Londres sin inconvenientes. En septiembre de 1811, un triunvirato reemplazó a la Junta como autoridad gobernante. Fueron nuevamente reducidos, en algunos casos abolidos, los impuestos a la exportación y a la importación. A partir de 1813, cuando la Asamblea se declaró autoridad soberana, los comerciantes extranjeros quedaron exonerados de la obligación de vender sus mercaderías a través de los comerciantes nativos. El comercio se hizo en verdad libre. Ya en 1812, algunos comerciantes británicos comunicaban al Foreign Office: hemos logrado reemplazar con éxito los tejidos alemanes y franceses. Habían reemplazado también la producción de los tejedores argentinos, estrangulados por el puerto librecambista, y el mismo proceso se registró con variantes en otras regiones de América Latina. De Yorkshire y Lancashire, de los Cheviots en Gales, brotaban sin cesar artículos de algodón y de lana, de hierro y de cuero, de madera y porcelana. Los telares de Manchester, las ferreterías de Sheffield, las alfarerías de Worcester y de Staffordshire inundaron los mercados latinoamericanos. El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación y elevaban a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía, pero arruinaba las incipientes manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno. Las industrias domésticas precarias y de muy bajo nivel técnico habían surgido en el mundo colonial a pesar de las prohibiciones de la metrópoli, y conocieron un auge en vísperas de la independencia, como consecuencia del aflojamiento de los lazos opresores de España y de las dificultades de abastecimiento que la guerra europea provocó. En los primeros años del siglo XIX, los talleres estaban resucitando, después de los mortíferos efectos de la disposición que el rey había adoptado en 1778 para autorizar el comercio libre entre los puertos de España y América. Una luz de mercaderías extranjeras había aplastado las manufacturas textiles y la producción colonial de alfarería y objetos de metal, y los artesanos no contaron con muchos años para reponerse de golpe. La independencia abrió del todo las puertas a la libre competencia de la industria ya desarrollada en Europa. Los vaivienes posteriores en las políticas aduaneras de los gobiernos de la independencia generarían sucesivas muertes y despertares de las manufacturas criollas, sin la posibilidad de un desarrollo sostenido en el tiempo. Las dimensiones del infanticidio industrial. Cuando nacía el siglo XIX, Alexander von Humboldt calculó el valor de la producción manufacturera de México en unos 7 u 8 millones de pesos, de los que la mayor parte correspondían a las obrajes textiles. Los talleres especializados elaboraban paños, telas de algodón y lienzos. Más de 200 telares ocupaban.
En Querétaro, a 1.500 obreros y en Puebla trabajaban 1.200 tejedores de algodón. En Perú, los toscos productos de la colonia no alcanzaron nunca la perfección de los tejidos indígenas anteriores a la llegada de Pizarro, pero su importancia económica fue en cambio muy grande. La industria reposaba sobre el trabajo forzado de los indios, encarcelados en los talleres desde antes que aclarara el día hasta muy entrada la noche. La independencia aniquiló el precario desarrollo alcanzado. En Ayacucho, Cacamorosa, Tarma, los obrajes eran de magnitud considerable. El pueblo entero de Pacaicasa, hoy muerto, formaba un solo y vasto establecimiento de telares con más de 1.000 obreros. Dice Romero en su obra, Paucarcolla, que abastecía de frazadas de lana una región muy vasta. Esta desapareciendo y actualmente no existe allí ni una sola fábrica. En Chile, una de las más apartadas posesiones españolas, el aislamiento favoreció el desarrollo de una actividad industrial incipiente desde los albores mismos de la vida colonial. Había hilanderías, tejedurías, curtiembres. Las jarcias chilenas provenían a todos los navíos del Mar del Sur. Se fabricaban artículos de metal, desde los alambiques y cañones hasta alhajas, vajilla fina y relojes. Se construían embarcaciones y vehículos. También en Brasil, los obrajes textiles y metalúrgicos que venían ensayando desde el siglo XVIII, sus modestos primeros pasos, fueron arrasados por las importaciones extranjeras. Ambas actividades manufactureras habían conseguido prosperar en medida considerable, a pesar de los obstáculos impuestos por el pacto colonial con Lisboa. Pero desde 1807, la monarquía portuguesa establecida en Río de Janeiro ya no era más que un juguete en manos británicas, y el poder de Londres tenía otra fuerza. Hasta la apertura de los puertos, las deficiencias del comercio portugués habían obrado como barrera protectora de una pequeña industria local, dice Cao Prado Jr. Pobre industria artesana, es verdad, pero asimismo suficiente para satisfacer una parte del consumo interno. Esta pequeña industria no podrá sobrevivir a la libre competencia extranjera, aún en los más insignificantes productos. Bolivia era el centro textil más importante del virreinato rioplatense. En Cochabamba había al filo del siglo 80.000 personas dedicadas a la fabricación de lienzos de algodón, paños y manteles. Según el testimonio del intendente Francisco de Viedma. En Oruro y La Paz también habían surgido obrajes que junto con los de Cochabamba brindaban mantas, ponchos y bayetas muy resistentes a la población. Mojos, chiquitos y guarayos provenían finísimas telas de lino y de algodón, sombreros de paja y vicuña o carnero y cigarros de hoja. Todas estas industrias han desaparecido ante la competencia de artículos similares extranjeros. Comprobaba sin mayor tristeza un volumen dedicado a Bolivia en el primer centenario de su independencia.